Queridos hermanos sacerdotes, apreciado diácono presente, este pueblo de Dios que se ha congregado en esta mañana para celebrar la cumbre, la fuente de la vida cristiana, que es la Eucaristía. El tema que le voy a tratar hoy, en este domingo 12 del tiempo ordinario, lo voy a girar en 3 palabras fundamentales: el miedo, la confianza y la misión. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas: libro de Jeremías, carta a los romanos y el Evangelio de Mateo. El profeta Jeremías. Nos tenemos que ubicar en la historia que está hablando el profeta. El pueblo de Israel se encuentra en el destierro. Fue enviado o caminó o se dejó seducir de los pueblos extranjeros y fue esclavo durante un tiempo largo del pueblo egipto. Y este pueblo había perdido todo: el templo de Salomón, totalmente destruido; el pueblo desolado y abandonado. No tenía culto, no tenía sacerdotes para adorar al único Dios. Lo que había era un gran monarca que destruía toda la realidad de la trascendencia. En medio de ese ambiente surge el profeta Jeremías. Y aquí viene esa frase del profeta: oía la acusación de la gente, vamos a delatarlo. Lo querían condenar, lo querían humillar, pero el profeta se mantiene firme con su postura, porque tiene una confianza plena en Dios. Frente a las situaciones de este mundo, frente a los ataques ideológicos, los creyentes tenemos que mantenernos firmes, confiar siempre en el Señor. El miedo siempre va a existir en el ser humano, porque parte de la estructura emocional de una persona. Pero frente a la grandeza y a la misericordia de Dios, uno simplemente
debe colocarse en sus manos. Por eso, nosotros, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de accionar en este mundo, lo importante es ofrecer testimonio de vida. Ser transparente y mantenerse siempre en la verdad. Y eso fue lo que hizo el profeta Jeremías, que la verdad lo llevó a la muerte. Lo mataron por la persecución de aquel tiempo. Pero la historia determina siempre: aquel que confía en el Señor nunca muere. Porque hay que morir, pudrirse como la semilla, para dar fruto en abundancia. ¿Qué produce cuando uno vive entusiasmo su vida de profeta? Produce alegría, entusiasmo, plenitud. Porque no está amarrado a las estructuras de este mundo. No está amarrado al poder, al placer, al llamado relativismo ético, o a la llamada que hoy está haciendo la sociedad sobre la ideología de género. No estamos esclavizados a eso. Esas estructuras no nos pueden dominar. Y tenemos que echar hacia adelante, sin miedo, sin temor. Nuestra confianza tiene que estar basada en el Señor. Por eso dice al final el profeta: canten al Señor, alaben al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Es la dinámica del mundo de hoy. Quizá de otra forma, como se destruyó la originalidad de adorar al único Dios, destruyendo lo más sensible que tenía, que era el templo, que era el culto. Y ese pueblo caminó hacia la perdición, a hacerse esclavo. Así nosotros tenemos esa tentación en el mundo de hoy. Hacerse esclavo del consumo, hacerse esclavo del mercado. Hay muchas formas de esclavitudes en el mundo de hoy que aparentemente producen alegría, pero es una alegría que pasa, porque es una alegría temporal. La alegría de Dios nunca pasa, permanece en nuestro interior. Por eso se hablan
de dos miedos: el miedo interior y el miedo exterior. El más peligroso es el miedo interior, porque ahí vienen las preguntas existenciales, inclusive la duda de la fe, la confianza en Dios, la falta de confianza en Dios. Y ese miedo interior que lo brota hoy el profeta Jeremías, cuando le llega esa duda de Dios y Dios le dice: confía que yo estoy contigo. Frente a la realidad del profetismo, nunca podemos tener temor, miedo. Quizá lo que dijo Jesucristo en el momento más sublime de la cruz: líbrame de este cáliz, pero que se cumpla la voluntad de Dios. Pero nunca dijo que tenía miedo. Y esa es la misión de un profeta: no tener miedo, sino confiar siempre en aquel donde hemos puesto nuestra esperanza y nuestro proyecto. Las instituciones que son atacadas son aquellas que se mantienen en la verdad, que no permiten estilo de vivir una vida desordenada, no permiten la realidad del aborto, no permiten la muerte dulce, la eutanasia, no permiten una vida de confort, sino una vida de sacrificio, una vida de entrega. Si uno tiene miedo a esas situaciones, no vamos a ser verdaderamente cristianos claros en nuestra misión. Y lo vamos a entender en el Evangelio de Mateo. Dijo Jesús a sus discípulos: no tengan miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llega a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Diciendo que los hombres son limitados. Uno no puede vivir una vida con una motivación antropológica, sino que nuestra vida hay que vivirla de acuerdo al reino de Dios, a los valores del reino de Dios. Y por eso no tenemos que tener miedo. El gran miedo que puede producir en nuestra vida es no predicar la verdad. Cuando las instituciones no predican la verdad y se va distanciando del cristianismo, se van distanciando de Dios y van construyendo una sociedad sin Dios,
que se llama el secularismo, a eso que van construyendo esa sociedad, hay que tenerle miedo. A veces disfrazado o con fachada de serio y de cristiano. Por eso el evangelio tiene que ser radical. La vivencia del evangelio tiene que ser radical, no puede ser a media tinta. Porque el que vive el evangelio a media tinta es una persona frustrada que quiere jugar con la grandeza del poder, con la miel de la grandeza de este mundo, y quiere aparentar que adora a Dios. Y la apariencia es un engaño y una mentira. Por eso ese miedo interior que nos produce a veces al compromiso, decir la verdad, aunque le duela, aunque esa verdad no conlleve a persecución, no conlleve a quitarnos cierto prestigio social. Tenemos que mantenernos siempre en la verdad y en la verdad del evangelio. Y hoy lo dice la palabra: lo que le digo en la oscuridad, decirlo en la luz, y lo que le digo al oído, anúncienlo desde la azotea. Desde la oscuridad, desde este mundo oscuro, desde este mundo engañoso, desde este mundo lleno de falsedad y lleno de hipocresía, también tenemos que anunciar el evangelio de la verdad. Porque si no lo hacemos, seremos unos mediocres. Y la mediocridad no es de Dios. Los mediocres no son de Dios. Y más cuando uno asume la misión de ser profeta, de llevarle esperanza al pueblo, de llevar alegría a la comunidad. Por eso, aunque existencialmente uno siente ese miedo, uno debe decir la frase: que se cumpla la voluntad de Dios. Hermosamente, el Papa Benedicto XVI, que Dios lo tenga en gloria, nos hablaba de 3 miedos. Ese miedo irreal que viene de la niñez, un sueño, una pesadilla. Pero él nos hablaba también del miedo a los desafíos. Y eso es lo que habla hoy el evangelio. Vayan y proclamen que el reino de Dios está cerca. No tengan miedo. No tengan miedo. Y el tercer miedo que nos habla Benedicto es el miedo existencial. Aquel miedo existencial. ¿Por qué surge el sufrimiento? ¿Por qué surge la muerte? ¿Por qué surge la enfermedad? Y no podemos quedarnos sencillamente en la pregunta, sino que toda pregunta tiene su respuesta.
¿Por qué el sufrimiento nosotros no nos podemos llevarnos a la santidad? La enfermedad nos lleva a la santidad. El rechazo y la humillación del mundo nos tiene que llevar a la santidad. Y cuando uno entiende la realidad y va superando los miedos existenciales y colocar la confianza en el Señor. Por eso hoy la palabra de Dios es clara. El Señor nos conoce y nos conoce muy bien, y por eso nuestras actuaciones deben ser transparentes. No podemos jugar con el mundo y vivir una espiritualidad de juego, jugar con el mundo y jugar con lo sublime. Porque ¿qué va a producir eso? Va a entrar la realidad del mal. Y ahí entra la realidad de Satanás, el diablo. Cuando uno le hace juego al mundo y le está haciendo juego a Dios. Por eso el mismo Jesucristo dice, no podemos adorar varios dioses y al Dios del dinero, del placer de este mundo, del mercado. Esos son los nuevos templos que hay. Y esos templos a veces nos llevan a la perdición. El desorden total en el mundo de hoy, desorden de estilo de la sexualidad desenfrenada, del vicio, droga, alcohol, consumo escandaloso. Son realidades que a uno como profeta le da su miedo y temor, mirando cómo este mundo va tan acelerado, que está invadiendo la mentalidad del niño, del adolescente y de la juventud, y le está sacando las raíces de los valores fundamentales, principalmente del valor del cristianismo. A esos son los que nosotros tenemos que tenerle miedo. Y por eso, frente a la realidad del mercado, del poder, de la grandeza, del dinero, el profeta tiene que anunciar otro estilo de vida que es diferente. El estilo de vida de la humildad. Ser humildes. Ahí está nuestra grandeza y nuestro poder y nuestro escudo. Ser humilde. Como decía Santa Teresa de Jesús, en la humildad está la verdad. Aquel que es humilde asume la cruz, asume el evangelio, asume una ética clara y una moral de compromiso. Porque ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que uno vive una vida transparente. No una vida que nos arrodillemos al poder, no una vida que nos arrodillemos al consumo, no una vida que nos arrodillemos a la grandeza política y social y económica.
Y no estamos llamados a arrodillarnos a ningún poder temporal de este mundo. Tenemos que arrodillarnos delante de Jesucristo, que es nuestro Salvador y nuestra felicidad. Y no vivir a media rodilla. ¿Qué quiere decir media rodilla? Que nos arrodillamos en una sola pierna, pero no pegamos la otra, porque la otra está para hacerle juego al mundo, para estar de complaciente con los poderes de este mundo. Y la iglesia no puede estar de complaciente con los poderes de este mundo. Porque ¿qué produce? Guerra, conflicto. Mueren miles de personas. Existe explotación del hombre por el hombre. Y eso no se puede permitir. Destruyen la vida, la historia de una persona a través de trabajo, inclusive fuerte. Y no podemos quedarnos callados frente a esas realidades que yo la llamo las calumnias del evangelio en el mundo de hoy. No es la calumnia del chisme, porque eso pasa. Las calumnias del evangelio de hoy son estas realidades modernas, como el relativismo, la ideología de género, la explotación en el trabajo, la riqueza escandalosa, la corrupción del sector público y privado. Y la iglesia no le puede hacer juego ni estar bailando en esa orquesta, sino tenemos que mantenernos en nuestras raíces, porque nuestra fortaleza es el reino de Dios. Ahí está nuestra grandeza y nuestra gran motivación. Y por eso dice Jesucristo, pues hasta los cabellos de la cabeza lo tienen contado. Por eso no tengan miedo. No tengan miedo. ¿Cuál es nuestra misión? Fortalecer nuestra interioridad. Y nuestra interioridad se fortalece con la oración. Nuestra interioridad se fortalece con una buena conversión. Como dice la segunda lectura hoy a los romanos, el don de la gracia de Dios vence toda la historia del pecado. El don, me basta el don de la gracia de Dios. Ese don inmenso de esa gracia de Dios. Por eso, ¿por qué tenemos que tener miedo? El que tiene miedo es porque juega con Dios y con el mundo. Y después la conciencia va temblando en su interior y le tiembla la conciencia porque juega con el pecado y con Dios. Y el cristianismo no puede ser eso, y menos nosotros, los que nos dedicamos a lo más sublime, a lo más grande, que predicar de Dios y celebrar el culto, que la cumbre, que la Eucaristía. Por eso, nuestra misión, ¿cuál es? Aunque existan realidades de miedos en este mundo, pero confiar en el Señor. Nuestra fortaleza es el Señor. Y cumplir con nuestra misión de profeta. Pero no acomodar
el evangelio a los poderes de este mundo. No es nuestra misión. Nosotros no somos químicos para ir colocando elementos y fórmulas químicas. No podemos estar acomodando el evangelio ni a gente, ni a sectores políticos, ni económicos, ni a nadie. Nuestra misión es Cristo Jesús y el evangelio. Ese es nuestro compromiso. Nuestro compromiso no es con poder temporal, repito, ni económico, ni social, ni cultural. Nuestro compromiso es el evangelio. Desde ahí se va a purificar la realidad política, la realidad social, la realidad cultural y la realidad intelectual. Desde el evangelio, no desde ellos, no desde ese poder temporal, sino desde el evangelio, porque en el evangelio está la verdadera sabiduría y la verdad plena, que es Jesucristo. Que el Señor nos ayude a no tener miedo, sino a anunciar abiertamente la verdad a través del evangelio. Que así sea. Amén.